los escándalos. Mientras Donald Trump fue perseguido por su propia lengua, además de escándalos de contenido sexual. Esto era una conversación de camerino. No estoy orgulloso de ello. Me disculpo con mi familia, con el pueblo estadounidense. Ciertamente no estoy orgulloso de ello, pero era una conversación de camerino. Él dice que el video no representa quién es él. Pero yo pienso que es claro que cualquiera que lo escuche verá que representa exactamente quién es él, porque hemos visto esto a lo largo de su campaña. Discursos xenófobos y ataques contra México fueron la constante en la campaña de Trump. We will build a great wall along the southern border, and Mexico will pay for the wall. A Hillary Clinton la traicionaron sus fantasmas por el desempeño público. Clinton remuestra el final con el lastre de miles de misteriosos correos que supuestamente pondrían en riesgo su candidatura, lo que no sucedió. Antes que nada, por aquellos que están preocupados sobre mi uso de emails personales, y lo entiendo como he dicho, no estoy buscando excusas, fue un error y lo lamento. Que alguien nos explique en cuánto tiempo hay que construir el muro, ¿no? Digo, igual nos puede llevar 4 años. Mira, pero si le vamos a pagar también, nosotros hacemos la licitación. Entonces va a ganar IGA. Y contratamos puros albañiles mexicanos de esos que van un día y luego ya no se paran en una semana. Empezando la primer ladrillo, un juez de Tapachula le va a dar un amparo a un habitante de Tulancingo porque le tapa la vista, ¿no? Y entonces, se van y los planes parciales van a estar impugnados. Sí, Barba lo detiene fácil. Pero el TAE ahí siempre tiene un papel. Cada vez que grite Wall vamos a gritar TAE. Lo que creo que sería interesante es comprender cómo se desarrolla un fenómeno como el de Trump, porque creo que existen muchas bromas de los gringos son estúpidos, los gringos son... No. Yo soy de la idea de que el votante nunca se equivoca. Votará por lo que él cree que debe votar, por quien cree que debe votar. Creo que los alemanes no están de acuerdo con eso. En su contexto ellos pensaron que esa era la salida. Nunca, y creo que buena parte de los alemanes no creían que Hitler iba a devenir en lo que devino. No, por eso. Yo creo que no. A lo que me refiero es que es muy fácil siempre decir, se equivocaron. Nos equivocamos con Fox, nos equivocamos con Peña Nieto. Bueno, eso es muy fácil decirlo años después, ¿no? Pero creo que Trump ha logrado en un país dominado por una élite que no se ha abierto en los últimos años. Hay que recordar que si Hillary hace una remontada histórica y logra ganar esta, desde la década de los 90 habrían gobernado, solo con el periodo de Obama, habrían gobernado prácticamente 2 familias. Los Clinton y los Bush. Es decir, un país que se dice que odia las dinastías, que no tiene nada que ver con la cultura del desarrollo individual como la americana, pues es hasta interesante saber que 2 dinastías familiares se han repartido el poder durante tantos años en Estados Unidos. Creo que es una reacción ante eso. Claro que es un populista Trump, pero creo que lo grave de Trump no es que sea un populista, porque creo que toda política, todo discurso político tiene algo de populismo. Creo que lo peligroso es que es un hombre racista, xenófobo, misógino, y creo que en una sociedad que si bien tiene unas asimetrías como la americana, en una sociedad con ciudades tan importantes, con universidades tan importantes, con desarrollo científico del primer nivel a nivel mundial, pues es interesante ver que llegue alguien con esas ideas y con esos valores, ¿no? El problema es no que tanto que sea populista, porque que ya está queriendo decir que no existe, es decir, nosotros vemos Nueva York, vemos Nueva York, Montana, vemos California, no vemos Montana ni Kentucky. Sí, o sea, yo creo que lo que explica mucho el fenómeno de Trump es que es un antisistema, tal cual, ¿no? Es decir, él remontó todo el sistema republicano. Fíjate, es un antisistema que se benefició del sistema, cosa que es todavía más interesante. Por supuesto. Interesante fenómeno. Y además una sociedad que ve esto que tú acabas de señalar como defectos, como virtudes. ¿Por qué? Por aspectos que se fueron dando en las decisiones que tomaron los últimos gobiernos en lo que tiene que ver con la economía mundial, en lo que tiene que ver con las guerras en Medio Oriente, con lo que tiene que ver con los derechos sociales que fue adquiriendo la comunidad latina, que es lo que termina diciendo es eso. Es una reacción. Exacto. Es una reacción. Esto que les dimos es a costa de lo que te quitamos a ti. Es por eso que estos defectos que nosotros vemos terminan viéndose como virtudes. Pero volviendo al gringo del far nowhere, ¿no? O sea, que es esta parte del centro de Estados Unidos. O del lugar donde solo se pasa por avión. Sí. Que siempre lo mete arriba y además es igualito, unas planicies de maíz, ¿no? Esa sociedad terriblemente conservadora, totalmente, puritana, ¿no? Y se nos olvida, ¿no? Entonces de repente creemos que la gente piensa como el New York Times, la gente lee el New York Times. No, esa es una minoría norteamericana
que habían logrado mantener cierto equilibrio. Porque salía a votar. Era una minoría, pero salía a votar. Los liberales salían a votar. Estos no salían a votar. No, y aquí salieron a votar, pero en masa, tremendo. Creo que va a ser la elección más participada en Estados Unidos. Sí, ese récord sí se va a romper porque estaban presumiendo todavía en la tarde que gracias al voto latino, 2 millones de votos más de los latinos, pero el voto blanco arrasó. Sí, los güeros salieron con todo. Y hay otro asunto, y esto está pasando prácticamente en todo el mundo, se ha hecho, digamos, de la idea de que las dos principales fuerzas políticas en los países se volvieron muy similares, ¿no? Casi todo el mundo. Está pasando en Alemania, está pasando en Francia, está pasando en Inglaterra, está pasando en México, está pasando en Estados Unidos, que hay una especie como de consenso para que las cosas no cambien. Y eso pues se le llama, aquí en México Andrés Manuel le llama la mafia del poder, en España Podemos le llama la casta, en Italia también el movimiento de 5 estrellas le llama la casta, es decir, como una élite que dice no vamos a cambiar, no vamos a mover nuestros intereses, y en algunos lugares salen personajes como por ejemplo en España el caso de Podemos, que buscan, digamos, criticar ese centro que se ha formado, ampliando derechos, buscando mayores libertades para los ciudadanos, pero hay otros que la reacción viene desde la derecha, como en el caso de Trump, y que dicen, no nos gusta eso, pero lo que queremos es volver al pasado, volver a 50, 60 años, donde los migrantes eran muy poquitos, donde Estados Unidos era una potencia mundial incontestable, donde no había forma de ponérsele enfrente a los Estados Unidos, es decir, digamos que todos los países están sufriendo una crisis política, todos. La parte del discurso más fuerte de Trump es la de Make America Great Again. ¿No? Esa es lo que realmente convoca, más allá de lo xenófobo, más allá, esta idea de los gringos de que les quitaron la supremacía mundial y que ahí vienen los chinos, ¿no? Yo creo que movilizó muchísimo. Y moviliza mucho a este tipo de americano que cree que Estados Unidos tiene derecho a hacer lo que se le hinche en el mundo, ¿no? Exacto, que es la potencia. Sí. Y que sus élites políticas han dejado que Estados Unidos se degrade, que han permitido que lleguen migrantes, que quiten los trabajos y que han hecho a Estados Unidos un país violento, que condena sus principios. A ver, yo dejo de lado un poquito a Estados Unidos para hablar de México en particular. ¿Qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer como para que en estos momentos esté México con estos niveles de preocupación por lo que ocurre en el vecino país del norte? Es decir, seguimos más bien apostándole a que a ellos les vaya bien, pero sean considerados y nos echen una manita para recibir a nuestros paisanos, porque aquí no hay empleos suficientes, en vez de hacer la chamba adentro de nuestro país. Yo creo que tenemos mucho rato que no tenemos claro cuál es nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? Durante mucho tiempo fue hasta el echeverrismo, que fue el momento culmen, ¿no? Es decir, somos los vecinos distantes, ¿no? Es decir, somos vecinos, pero nosotros somos la cabeza de América Latina. A raíz de la firma del TLC y que volteamos la economía para Estados Unidos, pero no la ideología, ¿no? Entonces queremos seguir siendo un país distante en términos ideológicos y cercanos en términos económicos. Y nos reventó la ola en medio, ¿no? O sea, ni hemos decidido ser parte de América del Norte y jugar con América del Norte como grupo de naciones, ¿no? Y ya nos alejamos completamente de América del Sur, que ya no ¿En qué medida estaban en manos de México tomar una decisión como esa? Yo tampoco lo creo. Yo creo que sí. México tenía que decidir qué quería hacer. México le entró a todas las propuestas que le ha puesto Estados Unidos sobre la mesa. Hay que recordar cualquiera, Diego, desde el ASPAN. Todas, México ha estado en primera línea. Creo que la política norteamericanista de México ha sido muy consistente prácticamente desde los tiempos de Salinas. Hasta en las políticas migratorias con el resto de América. El acuerdo que hay entre Obama y Peña Nieto para mandar la frontera sur de Estados Unidos prácticamente hasta Guatemala con este control migratorio feroz, el ASPAN que fracasó. Es decir, yo creo que la apuesta de México está clarísima. México tuvo un asiento en el Consejo de Seguridad, votamos en contra de Estados Unidos con un costo altísimo. ¿no? Sí, bueno, pero Estados Unidos esperaba el voto a favor, ¿no? Bueno. Pero eso yo creo que fue correcto, ¿no? Para una guerra que no tenía justificación. Pero finalmente, y con Calderón, hubo una tensión terrible con el embajador. Los panistas conservadores en general son anti-yanquis, ¿no? Y había un rollo anti-yanqui ahí, pero tampoco construimos hacia el sur. Es el problema. Yo creo que con Fox no estaba ni claro, para arriba ni para abajo. Con Castañeda, sobre todo como canciller, creo que estaba claro la apuesta hacia Estados Unidos. Y creo que incluso no está claro. El hecho de que cada que suba Trump el peso vaya prácticamente de paridad, habla de que hemos construido un proyecto totalmente subalterno a Estados Unidos. Dependemos más de lo que suceda allá que lo que suceda en Los Pinos o lo que suceda en Casa Jalisco. Pero no construimos un proyecto donde el futuro de Estados Unidos y México, ¿sí?,
van juntos. No. Siempre los subalternos. Incluso la periferia. esta campaña del cuarto para las 12 de invitar a votar y gastarte dinero en publicidad para invitar a votar a los mexicanos. Sí, me que parece viven medio allá. ridícula. Exactamente. Esta, ya sí, era como. Que hizo un MC y el PRI, los dos entraron Sí. en ese tema. Porque saben que les da votos, aparte de meterse Claro. los. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, abandonó el cuarto de guerra que tenía instalado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Apagó las teles, pues, porque Para el cuarto de acudir- guerra en 3 teles. ¿eh? Exacto. El cuarto Apagó de las guerra. teles y se fue a ver la novela a su casa. Para acudir a reunión urgente en Los Pinos. Dice que ya llevaba 3 botellas de tequila. Eso se me hace que no. Y ya pidieron el mariachi. No, bueno, a ver, es que yo creo que la preocupación Pues por empieza cómo un está bonito- reaccionando el peso, ¿no? Claro. El peso es el mejor monitor, ¿no? O sea, los mercados normalmente no se Pero equivocan. no hay ninguna. Hillary, No hay ningún. Colorado se lo lleva Hillary, ¿no? Y Virginia también. Virginia, que ya lo habíamos cantado, sí. Colorado también se lo lleva Hillary, otro estado clave. Está ahí. Parece que Trump gana, pero lo siguen. Siguen contándose. parejeando por lo pronto. Sí, yo creo que el amor que le expresó Peña Nieto a Trump en Los Pinos, ¿Nos un puede amor ayudar? que ningún líder mundial expresó, creo que es el único, pues va a tener un segundo capítulo. Si Trump llega, seguramente la relación entre los dos líderes será buena. No creo que eso le favorezca a México. Sí, a ver, porque- Entonces, ¿eso le ayudaría un poquito a Peña Nieto? no, creo que no, aquí no, aquí en México No, le gusta no, Trump, no, le a ver, gusta no. Peña también. digo, Pero tampoco creo que la relación quedó muy mal después de la reunión, porque se Sí, traicionaron al totalmente. camino. Ahí estoy de acuerdo ¿no? contigo. Tienen Sí, que sí, volver sí. a recomenzar la relación, ¿no? Y bueno, a ver si Aunque creo que si ahí es más Videgaray difícil. vuelve a ser el conducto. Digo, ¿no? ahí es más difícil porque sí son intereses totalmente contrapuestos. Son, digamos, como se dice, intereses suma cero. Es muy complicado que Trump ceda en esa agenda porque es la base de su eje de campaña, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? No hago el muro. Por supuesto que no lo vamos a ver. Lo va a hacer y va a tratar de obligar a México con distintas formas a pagarlo. Con el asunto, por ejemplo, de las remesas. Pero a ver, las No sé si remesas, sea posible o no. Yo creo que las remesas no las puede grabar porque o se mete con el sistema financiero o se mete a grabar algo ilegal, ¿no? Que tú tienes que entregar todas las transferencias, no puedes decir nada más las remesas. ¿Y de qué otra manera? Sí, tendrás Impuestos, que- La otra, prácticas no, dumping. nos puede ser subir la visa, Pues todo el dinero que vaya a México. ¿sí? O sea, todo el dinero que salga a Estados Unidos lo puedes grabar. Sí, pero todo el dinero, Todo. no nomás la remesa. Y la relación entre los más o menos hay como 4 o 5 mil millones de dólares diarios que van y vienen. ¿No? ¿Cómo grabas eso? No, así es complicado. Sí, va a ser muy complicado. Bueno. Y luego ya, a ver, lo que no hemos tocado es el tema de la marihuana, ¿eh? Sí, marihuana, también Washington. ¡Ganamos! En ese aspecto. Washington se convierte en un estado. Bueno, tenemos que ir primero a las respuestas Después de del Twitter. invitando al DF, El claro. de la MOIS, platicamos al ratillo. Sobre todo Bueno, su constitución. Canal 44 pregunta, ¿quién consideras que se llevará la presidencia de los Estados Unidos? Gracias a quienes siguen participando con nosotros. Luis Enrique Guillén dice, estas elecciones en Estados Unidos es como ver ¿qué pasó, Luis Enrique? Como ver un partido entre Atlas y Tiburones Rojos para no descender ni a quién irle. Eso sí. Bromitas a estas alturas. Luis Enrique. 91% le da el New York Times de victoria a Trump. Jesús Hueso, no creo los latinos que puedan votar siempre en muy bajo porcentaje participan, dice. Bueno, muchas gracias. Condorito, ojalá gane la mujer. Trump nos insultó. Pues la mujer va perdiendo. Condorito, ojalá. Bueno, gracias. Sal Romero. Pero tenemos presidente guapo, dice. Muchas gracias Que no por sé. participar. No todo está perdido. ¿El mensaje es de aquí, de México? Sí. Berta, cualquiera que salga victorioso de los dos candidatos a nosotros, no nos debería de afectar que nuestro gobierno se ponga las pilas y saque la cara por los mexicanos y nos den visa y que Estados Unidos ponga su muro. Gracias. Francisco Jiménez, le tengo más miedo a que perdiera Trump. El odio descontrolado que ha generado se ha de calmar llegando a la presidencia. Si no, creo que habría linchamientos. Gracias, Francisco. Roberto, Enrique, no lo siento duro. Parece que le está tirando al PAN. Le falta coraje para tirarle a Trump. Dice Roberto Sí, que le eches te veo muy ganitas. debilón hoy, Enrique. Mira, ahí tenemos los resultados preliminares hasta el momento. Nos manda Fernando vía WhatsApp y dice que es de consulta Mitofsky, Hillary Clinton 20%, Donald Trump 16%, Partido Revolucionario Institucional 64%. Con un margen de error del más 49%. Más menos 49%. Bueno, nosotros vamos a la pausa y regresamos. Nos falta la marihuana. Digo, platicar de la marihuana. Sí, también Ya nos falta. regresamos.